Bienvenidos a Estación Quilpué. Este es un proyecto documental para Radio Centenario, financiado con el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Gobierno Regional de Valparaíso. Para este segundo capítulo de Estación Quilpué no podemos parar de recorrer la zona rural de nuestra comuna, que a fin de cuentas es prácticamente el 95% de la superficie de Quilpué. Fuimos a visitar la iglesia Los Perales. Dentro de todos los sectores rurales de nuestra comuna, es el único que tiene un monumento nacional. Una iglesia que se construyó en 1900, al alero de una casa de ejercicio de la Congregación de los Sagrados Corazones, que llegaron a esta localidad a mitad del siglo XIX. Después de las luchas de independencia, estamos hablando de fines del siglo XIX, estas congregaciones llegaron a la región de Valparaíso y establecieron en el puerto algo así como sus casas matrices. Después de eso empezaron a colonizar las tierras al interior y particularmente utilizaban estos fundos en Quilpué, por ejemplo, para la producción de vinos, para la producción de mermeladas y para otro tipo de trabajos agrícolas, para casas de retiro, para casas de descanso y para hacer seminarios. La congregación llega primero, luego se instala la iglesia, por ahí por el 1900. Y compraron estos terrenos para poder desarrollar alguna actividad económica, fundamentalmente lo que es la producción de vino, y también como espacio, digamos, de reflexión y de formación de sacerdotes. Esto fue creciendo, obviamente. La casa de ejercicio fue primero, en 1859, y en 1900 se empezó la construcción de la iglesia. Entonces, en particular, sobre la iglesia de Los Perales, ¿cuál es su valor patrimonial? No solo por su arquitectura, que ya tiene un valor en sí misma, tiene también y simboliza también el ingreso de las congregaciones y todo lo que fue la promoción de la religiosidad y la influencia que la Iglesia Católica tuvo en Chile. Eso particularmente con el sector de Los Perales, que es un sector, como decía, rural, un sector rural y que mantiene cierta identidad todavía desde su inicio. Quilpué es una comuna que ha tenido una historia administrativa bastante divertida. Primero fue parte de Casablanca territorialmente, después pasó a depender administrativamente de Limache. Entre medio, Villa Alemana fue parte de Quilpué, se independizó, después volvimos a colonizar Villa Alemana y se volvieron a independizar. Ha sido una historia de ordenamiento y desordenamiento territorial hasta por lo menos principios de 1900. Dentro de estos procesos de reorganización territorial, nos preguntamos finalmente cuál es la relación que tiene Quilpué con el sector de Los Perales, con su todavía corazón rural. La pertenencia o el vínculo de Quilpué con Los Perales está en el marco también de una gran transformación del uso de los suelos en toda esta zona del Marga Marga y en particular esta zona que logró urbanizarse gracias al trayecto del ferrocarril en 1850, que es Quilpué. Pero particularmente más allá de los límites geográficos, las dependencias administrativas, lo interesante es ver cómo fue transformándose el suelo, porque claro, uno podría decir Los Perales o Quilpué pertenecieron a Casablanca o a Limache también. En algún momento su historia, muchas de las instituciones, y hasta el día de hoy, que hoy día tenemos recién la provincia de Marga Marga, pero por ejemplo a principios del siglo XX todavía las inscripciones de tierra se hacían en Limache, o sea hay que ir para allá a buscar los libros al conservador y no en Quilpué. Pero eso yo creo que responde a cosas un poco más culturales, porque en términos concretos y en términos geográficos, Quilpué, como lo conocemos hoy día, es una ciudad relativamente joven, o sea, hasta hace unos 30, 40 años, el Belloto era un lugar todavía donde se encontraban plantaciones, uno pasaba por el tren hacia el interior y veía plantaciones agrícolas, y poco a poco eso ha ido desapareciendo. Hasta hace muy poco Quilpué era rural. Quilpué seguía siendo en gran parte un pueblo más que una ciudad. Este gran desarrollo evolucionó en los últimos 30, 40 años, pero antes de eso Quilpué todavía era un villorrio, un pueblito a la orilla del tren. Y es por eso que en cierta forma Los Perales es nuestra cápsula del tiempo. Nos permite trasladarnos a ese momento en que Quilpué era efectivamente el campo, donde Quilpué era simplemente un pueblo. Todo eso todavía se mantiene y se preserva, particularmente en el sector de Los Perales.
Yo creo que hay que mirar la historia de estas localidades, digamos, como un gran mundo rural, que de alguna manera ha ido dando paso, digamos, a veces rápidamente en algunos sectores, en otros más lentos, al tema de la urbanidad y el acceso a los servicios. Yo creo que Los Perales en ese sentido todavía conserva de alguna manera ese espíritu inicial de ser un lugar totalmente rural, ¿eh? Aunque lo diga, digamos, su definición territorial, pero de todas maneras su cultura sigue siendo rural. Todavía ya no existen los grandes viñedos que existieron en el siglo XIX, pero existen pequeños viñedos que hoy día proveen, digamos, de uva y proveen, digamos, de algún tipo de hortaliza, en otros casos, a los grandes mercados. Así que sigue habiendo un espíritu todavía, por suerte. Una de las características que todavía mantiene este sector es que es bastante nativo. Recién hace pocos años se empezó un proceso de parcelación y de, entre comillas, urbanización, pero sigue manteniéndose bastante fresco casi que desde el ordenamiento territorial de los años 60 y 70. Yo creo que Quilpué es una de las ciudades mediterráneas donde de alguna manera se grafica de mejor manera el cambio de los usos de suelo a partir de la reconversión de las tierras que están dedicadas al uso agrícola al uso urbano, digamos, residencial. Es un proceso que aún no termina en Quilpué. Podemos ver, digamos, ciertos sectores de crecimiento residencial. Hace poco, bueno, se hizo el plan comunal regulador y aparecen, digamos, zonas ya con mayor definición, ¿no? Zonas industriales, zonas residenciales. La última gran comunidad, Los Pinos, por ejemplo, donde hoy día viven 25.000 personas y hace 10, 15 años era el campo para la gran mayoría de los quilpueños, donde vienen de pasear, los árboles, los corchos, etc. Entonces ha sido muy rápido y vertiginoso. Y este cambio de uso del suelo, en mi impresión, tiene que ver con cosas que no son voluntarias de las comunidades, sino que tiene que ver básicamente con los crecimientos poblacionales. Si queremos abstraernos un poco, digamos, nuestro tiempo y decir, bueno, cuando se fundó Los Perales, la iglesia que hoy día tenemos acá, claro, en un momento donde Chile habían 2 millones de habitantes, ¿eh? Donde esto era una ruralidad, yo diría, bastante profunda, ¿eh? Donde se llegaba en carreta, ¿eh? Donde no había transporte, salvo, digamos, los propios caballos o vehículos, digamos, motorizados, pero muy pocos. Por lo tanto, los usos del suelo yo creo que también van transformándose en función también de las necesidades que tienen las comunidades de asentamiento, ¿no? Y en eso Quilpué, digamos, es una gráfica completa, digamos, porque es una ciudad que geográficamente ocupa apenas menos del 10% en zona urbana del total de su territorio. Por lo tanto, el 90% y más corresponde a zonas rurales. Durante gran parte de la historia del siglo XX está marcado el desarrollo de la cuestión social, por una parte, y la migración campo-ciudad como un fenómeno que se produce por la industrialización, el traslado de los trabajos, entre otras cosas. Pero no se dice que la migración campo-ciudad vino con reflujo, que gran parte de quienes migraron desde el campo a la ciudad luego se devolvieron de la ciudad a ciudades un poco más alejadas de los centros urbanos. Y es así como ocurre en Quilpué, en Villa Alemana, ciudades que no tuvieron un pasado de asentamientos coloniales de larga data, sino que vienen de un proceso de reflujo entre quienes fueron llegando a Valparaíso y luego devolviéndose un par de pasos más atrás hacia la naturaleza y hacia el campo. El cambio de uso del suelo tiene que ver también con las migraciones que se han producido y con las migraciones que se han producido básicamente desde Valparaíso hacia el interior. Hay que recordar, bueno, que las ciudades principales aquí fueron Valparaíso primero, que tiene 470 años prácticamente, luego Viña del Mar y luego Quilpué, básicamente por la extensión del ferrocarril a Santiago, ¿eh? Y obviamente por el comercio que se producía en el puerto. Y estas ciudades han ido creciendo un poco en ese sentido y obviamente las limitaciones que ofrece Valparaíso en términos residenciales, acentuadas, digamos, también por la crisis económica y también por sus características hoy día patrimoniales. Ya todo es más caro vivir allá, salvo que se vive la Curauma, que es una sobrepoblación. La gente tiende a vivir acá y estas comunidades van creciendo, entonces el uso del suelo van transformándose y lo más probable es que en unos años más tal vez Los Perales no deje de ser rural, pero tenga muchos más servicios y muchos más sectores residenciales.
Los cambios en el uso de suelo son una herramienta legal que finalmente es una de las pocas formas de intervenir el medio ambiente sin necesariamente meter la pala en la tierra, pero que sin lugar a dudas nos permite darle forma a los espacios, darle forma a los asentamientos humanos. Y es por eso que dentro de la historia de los cambios de uso de suelo, evidentemente el cambio más grande y más importante se vive en los años 60 con la reforma agraria. Yo creo que acá, cuando a mí me hablan por lo menos de lo que es el Fondo Los Perales, no dejo de asociarlo a los conflictos que se vivieron en los años 60 en el país y particularmente en nuestra localidad de Quilpué con los fenómenos de la reforma agraria. Porque acá estos sacerdotes que compraron estos terrenos en 1859, que construyeron su iglesia y produjeron su vino, tuvieron su convento y su ejercicio, vendieron estos terrenos o estaban en proceso de venta de estos terrenos en los años 60, particularmente en el año 1966, donde los pilla la reforma agraria. ¿Ah? Toda bueno, una de las cosas interesantes también de lo que son los elementos de memoria e historia que viven en estas comunidades donde no hay mucho registro, es los procesos de idealización de estos procesos. ¿Ah? Así como que en el fondo los curas de buena onda entregaron los terrenos para los pobladores. No. Esto no fue fácil, fue un poco más complejo, porque el mundo rural, el mundo campesino, hacía una demanda fuerte. ¿Ah? El inquilinaje estaba en crisis y se mantenía, un inquilinaje colonial, se mantenía en los años 60 Chile súper presente, ¿ah? Con niveles de pobreza súper grandes, con una verticalidad patrón-inquilino brutal, y eso se fue rompiendo básicamente desde el mundo popular hacia el mundo de los campesinos. Y entramos al lado B de la historia, a la reforma agraria y los pecados agrarios de los Perales. No son pecados de carne como los que han sacudido la iglesia en el último tiempo, son pecados económicos, es el pecado de la avaricia y la codicia que tiñó las relaciones en este tiempo, que tiñó las compras y ventas de terrenos en la redistribución de los mismos para la reforma agraria. Por una parte venía desarrollándose desde principio de siglo un movimiento obrero que se gestaba con las mancomunales, con los iniciales sindicatos que empezaron a surgir en los años 30, pero también existía un movimiento campesino y al momento de juntarse el movimiento obrero y el movimiento campesino se convierte en un movimiento popular, en lo que hoy en día conocemos como un movimiento social. Y este fenómeno histórico también permitió la interacción de otros movimientos, obrero, campesino, también estudiantiles y otros muchos más. Todo este proceso se desarrolló en los años 60 y 70, la consolidación del mundo popular a través de la suma de todos estos universos, de lo obrero, del mundo campesino, del mundo estudiantil y del mundo de los pobladores. Y así poco a poco estos movimientos populares fueron decantando en los años 70, en los turbulentos y oscuros años 70. Los curas, por ejemplo, el mundo de la iglesia fundamentalmente, son los primeros en reaccionar y tratar de apaciguar esto porque la revolución comunista era una amenaza y ellos empiezan a entregar y a hacer acuerdos, digamos, con los grupos campesinos. Y aquí en Quilpué se vivió acá. Se vivió en el proceso de venta, digamos, finalmente se quiebra y se le entregan a los campesinos que habían sido inquilinos de esta gran hacienda que era Los Perales, se le entregan las tierras, que hoy día cuando pasamos por Los Perales vemos, digamos, parcelas, residencias pequeñas, pequeñas plantaciones de uva. Bueno, eso se produjo a partir de ese fenómeno y continuó con mucha fuerza hasta el año 73. Y desde el 70 al 73 la historia sigue marcando pauta desde aquí, desde Los Perales. Entre el 70 y el 73 aquí hubo muchas tomas de fondo. Aquí, por ejemplo, los movimientos revolucionarios como el MIR, por ejemplo, tenían dirigentes muy importantes dentro del mundo del sector rural, de este sector rural, digamos, el sector de Los Perales y los coligües fundamentalmente. Y aquí hubo tomas de terreno, hubo conflictos con carabineros, hubo violencia, porque de alguna manera este mundo rural exigía, y sí que yo creo que de alguna manera sigue exigiendo, toda solución a sus problemas, por ejemplo, el agua hoy día aquí fundamentalmente. Recordemos que Quilpué es fruto de un reflujo migratorio entre el campo y la ciudad y luego desde el puerto, desde el litoral hacia el interior. Fruto de este reflujo y de que amplia cantidad de gente empezara a llegar a nuestra comuna, entre dos ejes muy importantes que se ubicaban en el centro del valle de Quilpué, se empezó a generar la gran población. La estación por una parte
y por otra parte la iglesia. Entre ambas se empezó a generar una franja que luego fue creciendo. Es importante volver a la génesis y recordar que la nuestra es una de aquellas ciudades que no tiene un pasado colonial muy claro. No es como Limache, no es como Quillota, no es como Valparaíso. Se trata de una ciudad postcolonial, se trata de una ciudad cuya formación es propia de los fenómenos del siglo XX. Tiene antecedentes un poco anteriores, como Villorrio, como nombre, como concepto existe desde mucho antes. Pero aún así es una ciudad que formó su carácter y forjó su historia en el siglo XX. No es una ciudad colonial. Y es por eso que estas historias de campesinos, de trabajadores, de migrantes, al fin y al cabo, que vinieron desde distintos sectores a componer lo que es Quilpué, con una esencia industrial y con una esencia rural, es lo que estamos develando en Estación Quilpué. Yo diría que es a partir de 1900, ya con la consolidación del ferrocarril, el crecimiento de las ciudades interiores también, porque bueno, aquí en las ciudades interiores, habían algunas ciudades interiores que son ciudades coloniales, como Quillota, San Felipe, pero estas ciudades como Limache, de alguna manera un poco más nueva que Quillota, pero también es bastante antigua, digamos. Pero Villa Alemana y Quilpué son ciudades nuevas, entre Valparaíso y Quillota, estas eran localidades que no estaban urbanizadas como hoy día nos podemos imaginar que podían haber sido, digamos. Entonces, yo creo que ahí eso responde básicamente a ese crecimiento demográfico que proviene, digamos, desde el litoral. O sea, tiene que ver con las ofertas de trabajo, tiene que ver con la instalación de centros industriales, y que Quilpué tenía un centro industrial. Que estaba radicado básicamente por las fábricas Guzmán y compañía, por la fábrica Armat, por la fábrica KPD, estamos hablando de inicio de los 70, bueno, y Carosi, que es una fábrica de 1907, la fábrica de oxígeno, la fábrica de fósforo, bueno, había muchas fábricas en Quilpué, y esa fuerza, digamos, productiva trae mano de obra, y mano de obra que se empieza a instalar acá. Entonces yo diría que es un proceso tradicional de la migración, pero no sé si el campo o la ciudad, tengo mi teoría y yo creo que tiene que ver un poco también por estas oleadas que vienen básicamente, que los días lo notamos muy bien, que vienen más bien del litoral. Es muy importante derribar mitos y reconstruir nuestra identidad como ciudad de Quilpué. Una ciudad con alma de pueblo. Pero más allá de las caricaturas, ¿por qué esta ciudad tiene alma de pueblo? Yo creo que no es que exista un elemento dicotómico ahí, sino que son dimensiones de las sociedades. O sea, es como pensar Villa Alemana y Peña Blanca, es como pensar los varios limaches que hay en Limache. Exacto, hasta hace un par de años lo que era Viña del Mar Concón, por ejemplo, o lo que también es para nosotros Quilpué de Yoto. Bueno, existe esta realidad, esta dimensión que contribuye finalmente, yo creo, al etos, de alguna manera, del concepto de ciudadanía, digamos, del quilpueíno. Yo creo que el quilpueíno tiene muy vinculado el tema, por ejemplo, este es un lugar cercano, pero yo creo que siempre tiene una identidad muy fuerte con Coyhaique, por ejemplo, que está mucho más lejano. Y se nota en los veranos, hay unas tradiciones bien interesantes con la idea del verano, del veraneo, del verano. Entonces yo creo que son elementos que tributan finalmente. No lo veo como un elemento así ni de conflicto ni nada. Este documental es la historia de revitalizar el esfuerzo, el patrimonio y la huella de quienes realmente construyeron nuestra ciudad, sobre cuyos hombros estamos hoy en día caminando.